¿Con qué autoridad haces todas estas cosas? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Le preguntan esto al Señor Jesús los líderes religiosos de Israel, los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo, porque no les gusta lo que está haciendo, porque no les gusta lo que está diciendo. Y es también, a lo mejor no en estos términos, el cuestionamiento que también nosotros hacemos a Dios cuando no nos gustan cómo van las cosas y le decimos, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? Y qué bueno que la iglesia hoy nos propone esta palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, en la Eucaristía, para recordarnos por qué. Cierto que el Señor Jesús no les responde a estos líderes religiosos por su actitud de soberbia, porque no están dispuestos a aceptar la verdad. Cuando el Señor Jesús les pregunta sobre con qué autoridad Juan el Bautista hacía lo que hacía, aquellos con un pensamiento calculador, según su conveniencia, deciden responder no sabemos. Tanta dureza de corazón y dureza de cabeza. ¿De qué sirve dar razones ahí? Sin embargo, a nosotros el Señor Jesús sí nos dice, porque nosotros somos sus discípulos, porque nosotros creemos en Él, porque nosotros queremos aprender de Él y porque nosotros queremos vivir así como Él nos dice. Por eso le reconocemos la autoridad. Y no la tiene porque se la reconozcamos, es algo que viene de Él. Yo no quisiera parecer tan académico, pero a veces es importante saber de qué estamos hablando. La palabra autoridad que nosotros usamos en español viene de la palabra latina auctoritas. Ahí está la palabra autor o actor también, es decir, el que actúa, el que hace las cosas. Y en este caso también es bien importante recordar qué palabra griega está ahí en el Evangelio cuando se habla de autoridad. Y la palabra que está en el Evangelio cuando se habla de autoridad es la palabra exusía, que quiere decir el que saca el ser, el que hace que el otro se desarrolle, el que el otro crezca. Por eso la palabra latina autoritas, es decir, la persona que tiene autoridad sobre nosotros es la palabra, perdón, es la persona que hace que nosotros crezcamos, que hace que nosotros saquemos de nosotros lo mejor, que demos lo mejor. En eso consiste la autoridad. No consiste en un poder avasallante que nos domina y que nos aplasta y que nos humilla. No, la verdadera autoridad es aquella que hace que nosotros crezcamos, que florezcamos, que brillemos, que saquemos de nosotros lo mejor. Esa es la autoridad de nuestro Dios. Esa es la autoridad del Señor Jesús y esa es la autoridad en el sentido evangélico y en el sentido cristiano. Y fíjense cómo ilumina esto el Salmo responsorial que hoy cantamos en la Eucaristía, la última estrofa. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Este es nuestro Dios. Este es el Dios en cuyas manos estamos. Tengamos confianza, tengamos fe. Las situaciones que Dios permite en nuestra vida, aunque a veces no nos gusten, aunque nos parezcan muy duras, recordemos, estamos en las manos de Dios. Él nos guía, Él nos conduce, Él nos hace crecer. Y todo lo que permite que acontezca en nuestras personas, en nuestras familias, en nuestros ambientes, es al final de cuentas, como dice San Pablo, para nuestro bien. Paz y bien a todos, bendecido lunes.